dentro de su proceso interno, el PLD pues está celebrando lo que sería la escogencia de sus secretarías en los próximos días. Y en esta oportunidad damos la bienvenida al rumbo de la tarde a Víctor Bax. Él pues aspira a dirigir la Secretaría de Obras Públicas del Partido Morado. Víctor, bienvenido. Bienvenido. A su Gracias casa. a todos ustedes Sí. por darnos la oportunidad de estar aquí en este prestigioso programa, donde me siento aquí muy contento viendo queridos amigos. Así que aquí estamos. Quisiera, Bueno, sí. perdón, Julio Ernesto, iniciar preguntándote para todo el que no sabe, ¿qué hace una Secretaría de Obras Públicas de un partido político? Muy bien, la Secretaría de Obras Públicas pertenece a lo que es el Secretariado de Políticas Públicas, y qué bueno que haces la pregunta para aclarar que la Secretaría de Obras Públicas no solo es vinculante al Ministerio de Obras Públicas, sino a todas las obras que construye un gobierno. Y de hecho nosotros por eso proponemos, dentro de la propuesta que tenemos, hacer alianzas con los demás secretariados. Por ejemplo, tenemos lo que es la Secretaría de Educación, de Salud, de Deporte, entre otras. Por ejemplo, el secretario de Salud en un momento tenga que hacer un tipo de declaración, pero sobre todo vaya a hablar de lo que son las infraestructuras hospitalarias. Okay. Entonces la Secretaría de Obras Públicas sería su aliado inmediato para darle los datos técnicos de, o sea, que vaya, cuando vaya a hablar no va a necesitar, Es al igual decir, que el de desde deporte. allí se harían críticas y propuestas para la gestión que está encabezando, en este caso, el partido de gobierno, haciendo la posición de la oposición al respecto. Bueno, de hecho, por eso decimos que la Secretaría de Obras Públicas debe salir del confort y convertirse en una Secretaría de Territorio. ¿Por qué? Porque en cada provincia hay una realidad diferente y para eso nosotros necesitamos aliados, necesitamos un coordinador en cada provincia para nosotros poder hacer los levantamientos y con eso tener los datos reales y poder hacer una oposición responsable. Porque no podemos criticar solo por criticar, porque a veces tú sabes que eso sucede, incluso cuando estamos en oposición, a veces hay bolas, como le llaman, o a veces se hace una crítica y de repente nos montamos en esa ola y probablemente no tengamos los datos precisos. Entonces, por eso queremos trabajar de manera directa en el territorio para nosotros entonces tener los levantamientos y poder hacer la crítica responsable, pero sobre todo hacer propuestas. Súper. ¿Entiendes? Entonces, así nosotros podemos presentar soluciones a lo que es el país. Bueno, que por cierto, estamos hablando de un sector que produjo recientemente un cambio de ministro y quisiéramos conocer tus expectativas desde su punto de vista de esta gestión que estará liderando el ingeniero Eduardo Estrella y tu evaluación de este gobierno en materia de obras. Mira, no sé si pudieron ver en algunos medios, pudimos hacer una crítica, una denuncia, podríamos decir, en un artículo en el Nuevo Diario y pudo circular por varios medios, donde hablábamos de una obra puntual, para ponerla como ejemplo, que era del el Metro de los Acarrizos, Sí. donde nosotros decíamos que el gobierno debe dar respuesta de manera responsable a lo que está sucediendo allí. Porque vemos una obra de esa naturaleza que no es cualquier obra, es una obra donde va a transportar miles de dominicanos, debe el gobierno dar garantías. Y con respecto a lo que dice de si hay expectativas, bueno, tú sabes que siempre cuando una gente va a iniciar una gestión siempre hace una serie de promesas y cosas, a veces no hacen las planificaciones, digamos, adecuadas y terminan a veces como terminó el ministro saliente. Pero en temas de infraestructuras creo que hay muchas situaciones que es evidente y que todo el mundo puede ver. De que hay cosas inconclusas, de que hay proyectos que se quedaron a mitad del camino. Hay proyectos, por ejemplo, no sé si pudieron ver en un momento la declaración del exministro saliente que dijo que la circunvalación de Baní estaba en un 90%, pero en una declaración más adelante luego dijo que estaba en un 85%. Entonces yo entiendo que fue de manera descendente. ¿Cuál por ciento Exacto. ¿Cuál es la realidad? Exacto, porque se supone que debió, ¿verdad? De 90 por lo menos a un 91, pero no descender a un 85. ¿Qué consideras ha faltado? Porque al PLD se le pueden criticar muchas cosas. Yo he sido crítico de varias a nivel institucional
y a nivel inclusive hasta de orden de egos, que en un momento los líderes no supieron dirimir. Pero en materia de construcción, nadie puede negar, con Odebrecht 1.0, 2.0, lo que sea, o sin Odebrecht, pero se construyó. Los gobiernos del PLD tienen esa impronta. Inclusive cuando uno piensa en el expresidente Fernández, que aunque ahora es el líder de la Fuerza del Pueblo, fue presidente por el PLD, uno piensa en el metro, en túneles, en Nevado, etcétera, 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 etcétera. El presidente Danilo Medina, uno piensa en el teleférico, construcción masiva de escuelas. Los gobiernos del PLD se construyó. Y lo digo como aval para preguntarte, ¿qué consideras ha faltado en esta gestión del PRM? Que hemos visto estos tropiezos en materia de construcción. Bueno, aparte de que es evidente que no se tenía un plan, a veces, por ejemplo, cualquiera puede ganar por una coyuntura que todos sabemos. Ya en el plano político, de manera directa, todos sabemos la coyuntura que se presentó, sí, claro. Y probablemente hay un lenguaje que se dice muy popular, asando batata. Pero en este caso, ellos tuvieron el privilegio de poder lograr la presidencia, y si no tenían un plan, porque a veces en oposición tú puedes decir muchísimas cosas, que creo que el expresidente Balaguer en un momento decía y hablaba, para puntualizar, que el PRD, que en ese momento decía que en oposición eran, ¿verdad? Sí, y que luego cuando llegaban al poder, entonces era toda una improvisación. El PRD era el mejor gobierno en oposición. En oposición, entonces probablemente no existía un plan. No se está dando continuidad a los proyectos que estaban en carpeta, probablemente. Quizás los contratistas que se han buscado no tienen las experiencias necesarias. Y eso es lo que da como resultado lo que está sucediendo hoy en día. Que vuelvo y hablo del tema del metro, del 9 a los Alcarrizos. O sea, que tú estás hablando de una obra que cuando comparamos de las obras anteriores que mencionaste, estándares internacionales. Es decir, cuando tú entras aquí te puedes subir a un metro que fue construido por el PLD, cuando te suben el teleférico, tú sientes que no hay ninguna diferencia a un país que use este mismo tipo de infraestructura, pero cuando tú pasas por el 9 y que tú ves que te están demoliendo porque que esto salió mal, porque ahí se está sentando una columna, y no hay que ser científico de la materia para ver la mala terminación. Entonces eso es preocupante. El gobierno debería prestar atención, porque las grandes obras son lo que dinamizan la economía en cualquier lugar del mundo. Entonces entiendo que en esa materia hay como cosas que hay que resolver. Víctor, cuéntanos cómo va a ser el proceso de votación, la fecha y por qué deben escogerte como el secretario de Obras Públicas. ¿Cuántos aspirantes hay? Sí. Bueno, el domingo 9, es decir, este próximo domingo será el proceso donde van a participar todos los miembros del Comité Central, una matrícula de 1.624 miembros, que esperemos que puedan asistir masivamente a votar. Yo voy en la casilla número 1, en la Secretaría de Obras Públicas, y le pedimos a los compañeros que piensen en la renovación. Renovación no solo por joven, sino porque somos una cara nueva y que podemos ir a hablar sin ningún tipo de temor y que tenemos el deseo de trabajar. Son dos aspirantes a la Secretaría de Sí, dos aspirantes. Sí. Solo dos. Yo voy en la casilla número 1, Víctor Bax, para los compañeros que tengan ese anhelo de ir a votar el domingo. Excelente. Víctor, pues muchísimos éxitos entonces. Claro. Gracias. Éxitos en esas aspiraciones y para adelante. Y que vuelva a ganar. Sí. Sí. Interesante. Bueno, dale, Álvaro.